Bueno, les cuento, mi nombre es Gabriel Osorio, soy, como bien me presentaron, soy director de Punk Robot Studio. Y bueno, Punk Robot es un estudio de animación que nosotros venimos haciendo animación alrededor del año 2008. Ahí empezamos, ya llevamos 5 años haciendo animación. Y a pesar de que, bueno, en Chile hacer animación todavía es bastante complejo, de todas maneras es una carrera que, o sea, es un trabajo que es súper gratificante para nosotros, para todos los que trabajamos en el estudio. Yo hoy día, bueno, como está acá en la pantalla, les voy a hablar un poco de storyboard. Eso va a ser como el enfoque principal de la charla. ¿Quiénes de acá hacen animación? Levanten la mano nomás. ¿Y quiénes de acá hacen storyboards? ¿Les gusta hacer storyboards? Son poquito bueno. Pero a lo que voy con la pregunta es que en el fondo es importante que sepan que los storyboards como herramienta comunicacional para todos los que estamos en el área de comunicación, ¿cierto? De contar, expresar ideas a través de imágenes, los storyboards son una herramienta fundamental que, por lo menos, independiente de que no nos dediquemos, especialicemos en el storyboard, por lo menos deberíamos como manejar a nivel de conceptos. Entonces yo, para como focalizar la charla hoy día, voy a hablar del storyboard que hicimos específicamente para uno de nuestros últimos proyectos, que se llama Historia de un oso, o Bear Story, que es el cortometraje que nosotros terminamos este año y estamos en este momento mostrando en diferentes festivales. Este cortometraje en este momento está solo en festivales y como participando en muestras alrededor del mundo. No está en internet, no se puede subir a internet por un tema de que los cortometrajes, si uno los sube a internet, quedan automáticamente, en ciertos festivales quedan automáticamente desclasificados. Como que hay un tiempo por el cual nosotros, mientras lo estemos mandando a festivales, sobre todo los festivales más grandes, no podemos mostrar el corto en internet. Entonces, en ese sentido, yo quería como aprovechar esta instancia para mostrar el corto acá en Chile, porque lo hemos mostrado en súper pocos lugares. Está más que nada en festivales. Y bueno, algunos de ustedes, nosotros este corto lo estrenamos en Chile Mono, que es como el festival más importante que hay hoy en día de animación en Chile, y esa fue como la principal instancia donde se pudo ver. No sé si alguno de ustedes lo ha visto, ¿no? Qué bueno, porque lo quiero mostrar hoy día y qué bueno que sea como un estreno para ustedes en el fondo. ¿Qué les pareció? Sí, bueno, es un poco triste en verdad el corto, es bien triste, pero fue nuestro primer corto. De alguna manera nosotros igual cuando empezamos a hacerlo teníamos como esa duda, ¿será buena idea hacer un corto como triste? Es mucho más fácil como que le vaya bien o vender a un corto que sea como más alegre, más a lo que uno está acostumbrado, como a las historias que hace Pixar, ¿cierto? Pero al final, por lo menos para mí, que soy el director y el que llegué como con la idea, era como una historia que yo quería contar. Entonces, finalmente, como que las ganas de contar esta historia para mí superaron como los temores de hacer una historia triste o que no fuera tan como convencional de cierta forma. Bueno, les voy a hablar entonces ahora sobre el proceso de storyboard. Voy a partir en el fondo un poco cómo creamos esta idea y cómo la transformamos, la llevamos a imágenes. Y también les voy a hablar de la importancia que tiene el storyboard. Para resumirle un poco, nosotros, Punk Robot, como les comentaba, partimos en el 2008 y nuestros primeros proyectos, lo más importante que hemos hecho antes de terminar el cortometraje del oso, han sido 2 series de televisión. La primera serie que hicimos se llama Flipos, y eso lo hicimos en el 2009 y se estrenó el año 2010 por Canal 13. Y ahora, recién hace poco, el año pasado, terminamos las aventuras de Molini y Perlita, ya que ahí están entonces los afiches. Estas 2 series ahora igual están en Netflix. Nosotros en ese sentido hemos como tratado de movernos harto, de mover nuestras creaciones, de ponerlas no solo dentro de Chile, sino que tratar de buscar vías de internacionalizarlas.
Molina y Perlita y Flipo, aparte de Netflix, están también en canales brasileños, en Glubi, que es como el canal infantil de la señal de O Globo. Entonces, de alguna manera, como les decía al principio, es difícil hacer animación en Chile, pero se puede, existen los medios. Estas series fueron financiadas por medio del Fondo CNTV, que es como uno de los apoyos más importantes que hay en este momento para la producción audiovisual, no solo animación, sino que producción audiovisual en general. Bueno, y esta fue entonces Bird Story, es nuestro como obra estrella en este momento porque la tenemos en festivales y lo que a nosotros nos tiene súper contentos es que ha tenido una súper buena respuesta. O sea, yo cuando terminamos este corto y por el tipo de historia, y más encima un corto largo, los cortos aproximadamente, los que siempre ganan los festivales duran alrededor de 6 minutos máximo. Este es un corto largo en términos de que dura 10 minutos, es como un poco más lento y más largo que lo normal a lo que uno está como acostumbrado a ver en un cortometraje de animación. Pero a pesar de eso, hemos tenido hartos premios, ahí hay como algunos laureles, ¿cierto?, del que estamos más orgullosos, uno del Festival de Animamundi, que Animamundi está catalogado entre los 5 festivales más importantes del mundo, y ganamos 2 premios en el festival, a Mejor Dirección de Arte, que fue el arte dirigido por Antonia Herrera, que igual está presente acá, y saluda. Y también ganamos una categoría de selección del público. Entonces, a mí como realizador, personalmente, el premio de público me deja demasiado feliz porque significa que la gente que lo vio votó por el corto y le gustó. Y así, como hemos tenido súper buena respuesta con el corto, y nada, pues, eso es un poco como en el fondo para darle un contexto de lo que vamos a ver. Nosotros cuando partimos con la historia, partimos con un guión, con una historia que partió en el fondo de mí. Yo llevé a la historia a la productora, pero en la productora la desarrollamos como en grupo. Siempre todo lo que hacemos de animación son ideas que en el fondo van creciendo por medio del trabajo grupal. Nada, esto es como individual, ¿cierto? Esta obra no la hice yo, sino que la hicimos entre 10 personas. La historia es una historia como bien personal, en el fondo a lo mejor alguien ya hizo la conexión, el corto trata sobre el exilio y viene un poco de mi abuelo, que él fue exiliado para el golpe de Estado. Entonces ese fue como el punto de partida para crear esta historia. Yo creo que es bien importante no, contar historias, no necesariamente que le hayan pasado a uno, pero con las cuales uno tenga como una conexión o que sean importantes para uno, sobre todo si es que uno quiere crear como un trabajo más personal, ¿cierto? Buscar la manera de que la historia que va a contar signifiquen algo para uno. Bueno, lo primero que hicimos, ¿cierto?, una vez que tenemos el guión, fue buscar referencias, como el tipo de personaje que queríamos crear. Obviamente yo igual usé fotos de mi abuelo, él no es mi abuelo, aunque se parezca, pero tiene como la vestimenta que usaba habitualmente mi abuelo. También hay algunas fotos ahí, por ejemplo, cuando sabíamos que se iba a tratar de un personaje que hace marioneta en el fondo, empezamos a buscar cómo podría ser como un tipo de relojero, ¿cierto? Empezamos a buscar como referencias de ese tipo. Hay algunas fotos que las tomamos nosotros, otras son sacadas de internet, pero esta es una etapa bien importante que es la investigación, como la búsqueda de qué elementos van a ser parte del corto, ¿cierto? Cómo son los osos, cómo son los organilleros, ¿cierto? Cómo le tomamos fotos a los organilleros en las plazas, viendo cómo se relacionaban con los niños. También estas cajitas musicales, cómo funcionaban, ¿cierto? Cuando ya teníamos la idea de que iba a ser una máquina que iba a ser una caja musical. Cómo va a ser el lugar donde vive el oso. Se fijan que ahí arriba hay una foto como de un barrio como industrial. Yo crecí en Quinta Normal, entonces para mí era como bien habitual, como común ver ese tipo de edificios. Y eso fue un poco nosotros tenemos una carpeta llena, ¿cierto?, de imágenes separadas por categorías. Necesitamos referencias también de los materiales, de cómo se van a ver los juguetes, las máquinas que son de metal, cómo se van a ver los metales gastados, los metales abollados, oxidados, los diferentes como superficies. De alguna manera, en ese sentido, para nosotros era importante que este corto fuera un corto 3D para poder rescatar como ese tipo de cosas, las materialidades, como que se sintiera un poquito más real, por decirlo de alguna manera.
Entonces esta fue como nuestra primera etapa de búsqueda de referencia, que hay como un resumen, ¿cierto? Y después pasamos, en el fondo ya tenemos la historia, que es un trabajo igual largo. Nosotros trabajamos alrededor de 4 o 5 meses en la historia. Tenemos referencias y empezamos a diseñar los personajes. Los primeros acercamientos al oso que hicimos fueron bien realistas, ya como en el fondo estudiar los osos, ver cómo se movían. Cuando en el fondo definimos que la historia se iba a tratar de que un circo que se llevaba a un animal, empezamos como a pensar qué animal funcionaba mejor para representar esta historia. Y de alguna manera podríamos haberlo hecho con otro animal, pero el oso fue para nosotros como la mejor opción porque es como uno de los animales favoritos por el circo justamente por eso, porque tiene la capacidad como de pararse y de hacer cosas, de hacer malabarismo, de andar en bicicleta. Entonces, por eso fue como que elegimos al oso. Aparte que yo también cuando chico veía a mi abuelo como un gigante, como que me hacía un poco ahí la conexión de que fuera un oso. Ahí hay más dibujos, ¿cierto? Aquí ya nos estamos acercando como a la versión un poco más caricaturizada del oso, como no tan realista, a pesar de que este dibujo todavía se siente bien natural. Todos estos son como bocetos bien iniciales, ¿ya? Les muestro un poco los bocetos porque finalmente los bocetos son lo que nos va a dar pie para empezar a crear el storyboard, a cómo contamos esta historia con imágenes. Finalmente de eso se trata, hacer animación o hacer películas, se trata de contar historia a través de imágenes, contar historias visualmente. Y la visualidad del corto empieza aquí, empieza con los diseños. Al principio también teníamos esas dudas, si el corto iba, teníamos esas dudas de si el oso iba a tener ropa, o en realidad iban a andar piluchos por la calle, porque son osos. Entonces, finalmente decidimos que tuvieran ropa por una cosa de que la ropa también habla de qué persona es, ¿ya? Eso es algo como bien importante. Las cosas que rodean a los personajes, los escenarios, hablan de los personajes. También la ropa. Aquí ya hay como un giro, esto ya es como una versión más final, ¿cierto? Del niño, por ejemplo, el niño que va y le echa la moneda al oso para ver la historia. Esto ya es como un diseño final, una rotación. También hicimos rotaciones de todos los personajes que son como de metal, como los muñecos. Fuimos viendo en el fondo cómo se veían, en el fondo toda la rotación para después poder hacerlo en 3D. Ahí hay otros diseños del muñeco del cazador del circo, como la maestra el que tenía ahí el látigo, y también las expresiones faciales de la osa. Esto también es como una selección pequeña. En el fondo nosotros ahí realizamos diseños para cada momento, para cada personaje del cortometraje. Y acá también están como los diseños finales de lo que sería la caja que tiene la historia adentro. La caja originalmente iba a ser mucho más detallada. Este es como el primer concept que hicimos. Y si se fijan, tiene como mucho más detalle en los bordes, es como más elegante, por decirlo de alguna manera. Finalmente decidimos que esta caja fuera más rústica, como más de madera, para que se sintiera que fue el mismo oso el que la construyó, que no se sintiera como una cosa más manufacturada, como hecha en una fábrica, sino que se sintiera como hecha a mano. Entonces, todo ese tipo de decisiones finalmente tienen que ver con quién es el personaje, ¿cierto? Cómo es, cuáles son las herramientas que usa. Todas esas cosas finalmente uno no las va diseñando. Este primer diseño fue por gusto, porque a mí me parecía que se veía bonito así, pero el diseño final nace del personaje, de quién es el personaje. Entonces esos son como elementos bien importantes al momento de hacer diseño y al momento de empezar a desarrollar un storyboard. Saber quiénes son los personajes, saber quién es tu personaje, cuál fue la historia de su vida, dónde vive, qué es lo que hace, a qué se dedica. Ya como que finalmente esos elementos solos van dando el contexto del universo, de alguna manera van diseñando las cosas de manera como sola, como que va creciendo la vida del corto. Acá hay algunos diseños de los escenarios. Como les decía recién, los escenarios son fundamentales también en la narración. Son súper importantes porque nos ayudan a contar quién es la persona, cuáles son sus gustos, que en el fondo nos ayudan a mostrar la personalidad del personaje sin tener que estar diciendo cosas, sino que a través de
imágenes. Siempre me acuerdo, por ejemplo, en la película de Volver al Futuro, ¿la han visto? Siempre me acuerdo que cuando parte, como que la película parte mostrando la casa del doctor y tiene lleno de relojes. Entonces ya sabemos desde un principio, con esa primera toma, que es una casa de alguien que está obsesionado con el tiempo. Como que esa imagen a mí me quedó dando vuelta y de ahí, en el fondo, yo como que aprendí la primera lección de que los escenarios son fundamentales en definir quién es el que lo habita, quién es el que está dentro de ese mundo. Ahí hay como una primera versión de lo que sería el escenario de esta ciudad toda industrializada, ¿cierto? Y como con casas entre medio, media contaminada. Y acá está la versión final de ese mismo concept. Todos los concepts también pasan por esta etapa, como una etapa de primero un boceto que vamos probando, ¿cierto? Vamos haciendo diferentes propuestas, eso es importante, como no quedarse con la primera propuesta. Hacemos diferentes propuestas y después cuando tenemos una que nos gusta más, como que ya la pintamos, la empezamos a colorear, a definir luces, sombras. Entonces, bueno, aquí en este punto, cuando ya tenemos como más clara la película, de los elementos, los personajes, empezamos a dibujar escenarios, empiezan a aparecer este tipo de dibujos, que este es un dibujo que hizo la Antonia, y que es aquí en este momento donde se realiza la conexión con el storyboard, porque los concepts, en gran parte, pasan a ser cuadros de la película, pasan a ser parte del storyboard. Finalmente este es un concept art, ¿cierto?, del oso trabajando, que terminó siendo un cuadro de la película, un frame del storyboard. Acá también hay otro concept que es como, en el fondo, el plano final, tiene otra composición en la película, le ajustamos ahí el ángulo de cámara, pero la intención es la misma, ¿cierto? El oso de lejos, tocando la campana, en un lugar un poco vacío, ¿cierto? Como no con tanta gente. Y eso también, esta imagen, este concept, ¿cierto? Que es un diseño, se termina transformando en parte del storyboard. Bueno, el proceso de storyboard yo lo quiero, para hacerlo como más claro y como ir hablando un poco de cómo lo creamos, me voy a enfocar en la escena inicial, en la secuencia del principio, sobre todo en la parte desde que está como con el reloj en adelante, cómo va evolucionando. Entonces nosotros el storyboard primero hacemos una versión bien rafeada, como dibujos, bocetos bien rápidos, ¿ya? Esta es la parte inicial, ¿cierto? El oso le da cuerda a la caja, vemos un paneo donde aparecen, ¿cierto?, los mecanismos y ya sabemos que se va a tratar, entonces, como les decía antes, se va a tratar de algo que va a tener muchos mecanismos y muñecos animados en el fondo. Ahí está también como el nombre original del corto, esto nadie lo sabía, es la primera vez que muestro estas imágenes. Antes se llamaba La Maleta porque la caja era una especie de maleta. Finalmente ya no era una maleta, lo reemplazamos, lo dejamos como Historia de un oso. Y entre medio de estos dibujos, acá se van haciendo, yo voy realizando un montón de otros dibujos más, proponiendo diferentes planos, diferentes ángulos, y en esas propuestas lo que hacemos es ir eliminando, ¿cierto? Eliminando las que no funcionan tanto y dejando las que cuentan de mejor manera la historia. Entonces, en esta parte del storyboard, no, lo que nosotros andamos buscando no es un storyboard final, terminado, que se vea súper bien dibujado, sino que es propuestas de cómo mostrar la historia. Bueno, ahí entonces está la parte, ¿cierto?, donde empieza a sonar el reloj, aparece la mano del oso que la apaga, después va, ¿cierto?, apaga la luz de la lámpara y abre la ventana para que entre luz. Esos momentos son importantes porque de alguna manera nos muestran que el oso estuvo como trabajando hasta tarde, ¿cierto?, como que una persona dedicada a lo que hace, como un poco obsesiva. Habla de la personalidad. Yo igual veo ahí al oso también como un reflejo dentro de la película. Yo también pensé harto en el oso como un reflejo del trabajo que hacemos nosotros como animadores, que es, cierto, crear historias a partir de muñecos, de dibujos. Y de alguna manera eso es como, también como que me generó una conexión mayor con la historia que estábamos contando. Bueno, entonces ahí el oso abre la ventana, ¿cierto? Le entra la luz, vemos que se saca los lentes, que está como
súper cansado por haber trabajado toda la noche y se restriega los ojos. Si se fijan acá en el primer borrador, la toma es desde afuera, como que está la idea ahí de la ventana, de que la cámara está fuera de la ventana. Y todo eso, en el fondo, eso es lo bueno de que estos dibujos sean dibujos hechos rápido y no dibujos como muy detallados, porque de alguna manera uno no le cuesta desprenderse de estos dibujos. Y en el fondo yo hice esta propuesta, pero cuando lo vimos montado después en la animática no funcionaba tan bien, se puede reemplazar y en el fondo no importa, porque son dibujos que fueron hechos rápido, ¿ya? Obviamente hay planos que sí quedan y que quedan tal vez súper similares, como por ejemplo este, ¿cierto? Que es cuando el oso se va caminando hacia la pieza del hijo y vemos la toma desde arriba. La decisión de los planos, por qué mostrarlo desde arriba, tiene que ver con qué es lo que queremos mostrar, qué es lo que queremos decir. Eso es súper importante cuando pensamos en un storyboard. Tenemos que pensar que en cada plano tenemos que estar diciendo algo, tenemos que estar entregándole una pieza de información al espectador. O sea, ¿qué es lo que yo estoy diciendo en este plano? Es que el oso vive, ¿cierto?, con una persona, porque se ve que hay una persona a su lado, pero no está esa persona ahí. Entonces, desde este momento uno se empieza a preguntar, ¿dónde está esa persona? Si es que había alguien al lado, ¿qué pasó con ella? ¿Por qué no está? ¿Por qué después no está en el desayuno? Como que, en el fondo, son las preguntas que uno se empieza a hacer, son a partir de la decisión del encuadre, ¿cierto?, de la toma, que es desde arriba que nos muestra esa información. En el storyboard original, acá el oso iba a buscar el muñeco. Si se fijan, el oso tiene una flecha que no va directo a la puerta como a salir, sino que va a pasar como por el velador de la osa, de lo que sería el lado de la esposa. Y lo que iba a hacer es que iba a recoger el muñeco de la osa que lo tenía en el velador de ella. De alguna manera era como para graficar que la osa estaba en ese lado, ¿cierto? Pero finalmente decidimos como también sacar esa parte, porque en el fondo la historia igual se entendía y nos íbamos ahorrando tiempo, ¿ya? Como eso es bien importante. Si hay un plano o una toma que uno puede prescindir de ella, es decir, la historia igual se va a entender, si yo la elimino, hay que eliminarla. Como que eso es algo que también aprendimos, aprendimos desde que empezamos a hacer como flipos, nos fuimos dando cuenta de ese tipo de cosas, pero es súper bueno como la síntesis, como tratar de no hablar de más, sobre todo con lo que tiene que ver con las imágenes, como no repetir cosas. Entonces esta toma la sacamos completa. Lo mismo acá, vemos que este es un boceto que hice yo, que en donde el oso salía de su pieza y iba a la pieza del frente. Yo quise dibujar esta toma fundamentalmente porque soy como una persona súper estructurada, que me gusta saber cómo dónde están las cosas en cada momento, y era justamente para mostrar eso, para mostrar cuál era la distribución de la pieza, para mostrar dónde estaba la pieza de él, dónde está la pieza del niño, como que todo eso espacialmente quedara claro. Pero viéndolo ya montado, también la historia se seguía entendiendo si nosotros eliminábamos este plano. Entonces, todos esos detalles nosotros los vamos cortando en relación a que no son fundamentales para la historia que estamos contando. Y ahí está entonces el oso abre la puerta y vemos como la habitación del hijo. Otra cosa que nosotros empezamos a hacer en los storyboard y que yo empiezo también ahí a hacer propuestas son este tipo de elementos que son como vistas desde arriba. Ahí es como un plano, ¿cierto? Como si fuera una... No se está escuchando. Ah, tengo el láser. Ya, gracias. Bueno. Claro, estos elementos de acá, ¿cierto? Es como un plano visto desde arriba. Esta es la puerta, esta es la cama del niño y estas serían las posibles posiciones de la cámara. Entonces, este tipo de herramientas es bien útil usarla cuando nosotros hacemos storyboard porque nos permiten imaginarnos el lugar, imaginarnos dónde poner la cámara, como si esto fuera un lugar real, ¿cierto? Casi como ir pensando ya, si yo tuviera una pieza que fuera así, ¿dónde podría poner la cámara para que esto se viera lo mejor posible? Aquí lo que era importante para mí encuadrar era el tema de que, por ejemplo, la sombra del oso se viera como apoyada sobre la cama del hijo. Como que de alguna manera la sombra de él está como relacionándose con el hijo, es como que está junto con él, pero no está él con el hijo, sino que solo está como la sombra, es como una especie ahí como de ir generando como conexiones entre los elementos. Entonces ahí lo que uno hace es buscar desde dónde veo mejor esa acción. Finalmente eso es lo que uno se tiene que preguntar al momento de posicionar una cámara.
¿Qué es lo que quiero mostrar? ¿Desde dónde se ve mejor? Esas son como las preguntas principales. Y lo que quiero mostrar, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está comunicando en el fondo? Bueno, les quería mostrar como esa secuencia del storyboard, en el fondo solo el principio, para mostrarles el proceso. En ese proceso, en la primera parte de estos bocetos rápidos y bien mal hechos, como bien feos, ese proceso se hacen hartos dibujos más. O sea, aquí yo hice como una selección de los dibujos y escenas eliminadas, pero habían hartas propuestas más de diferentes ángulos, ¿cierto? Diferentes posiciones de la cámara, que todo eso en el fondo se van eliminando y no llegan a ser parte del storyboard, sino que son propuestas nomás. Después que nosotros tenemos esa propuesta inicial completa, como un borrador, empezamos a hacer lo que se llama empezamos a trabajar en la animática, que era el storyboard, pero con video, con tiempo. Entonces pasamos en limpio el storyboard. ¿Qué es lo interesante para nosotros de pasar en limpio el storyboard? ¿Cuál es el valor? Nosotros hacemos con el storyboard una especie de color script. Eso significa como definir muy bien cuáles son las composiciones y cuáles son los valores de iluminación, como los valores de grises, de blanco, negro, cuál va a ser la composición general del cuadro. El color script en general es una herramienta que se ocupa para definir también los colores, ¿cierto? Como cuál va a ser la gama cromática del cortometraje. Nosotros hicimos color script por un tema de tiempo. Los tiempos que tenemos, esto lo financiamos con un fondo CNCA, y los tiempos son acotados, entonces uno igual tiene que trabajar un poco más rápido. Los presupuestos no son tan grandes, no estamos como al nivel de Hollywood de presupuesto, obviamente. Entonces hay pasos que nos tenemos que saltar, pero lo que hacemos justamente es eso, como combinar el color script con el storyboard. Lo hicimos de manera, en el fondo, en blanco y negro, para no demorarnos tanto. Pero lo bueno en el fondo es que nos permite ya ver la iluminación, ver cómo va a ser y definir exactamente cómo van a ser los encuadres. Entonces, nuevamente, en la misma secuencia, vemos que el oso gira, le da cuerda a la llave, y vemos también desde dónde llega la luz, ¿cierto? Eso es bien importante. Ahí está el plan, entonces, donde se ve la caja musical, el track hacia la izquierda donde vemos que llega hasta el muñeco, y después el close-up al muñeco. Acá ya vamos definiendo la versión final de cómo va a ser narrada la historia. Se empieza a escuchar el despertador está sonando, y lo apaga. Entonces aquí se nota bien, ¿cierto?, que él apaga la luz de la lámpara, entra la luz por la ventana, ¿cierto? Entonces todo esto nos ayuda a trabajar después en 3D. Cuando queremos pasar como esto en limpio, hacer la versión final, tenemos ya la referencia de iluminación para iluminar la escena, ya sabemos cómo va a ser. En ese sentido, el storyboard también es una herramienta fundamental de economía, ¿ya? De que nos sirve para definir cómo van a ser las cosas sin tener que hacerlas como en 3D, y que es mucho más caro y consume más tiempo, sino que lo hacemos a partir de un dibujo simplemente. Entonces vemos que el oso sigue trabajando, se saca los lentes y se restrega los ojos, ¿cierto?, porque está súper cansado. Aquí el encuadre ya cambió, ya no es como en el borrador, que era desde afuera, ¿cierto?, de la ventana, como que en el fondo nos dimos cuenta que desde afuera de la ventana como que solamente servía para como interrumpir un poco la narración, como que no la hacía fluir mejor. Eso es algo importante, que todas las decisiones del storyboard tienen que apuntar en que la narración fluya lo más limpia, lo más suave posible, que no se sienta como tropezada. Ahí está, en esta parte todavía no habíamos eliminado esta toma, yo quise como dejarla, la toma en donde el oso iba y recogía el muñeco de la osa desde el velador, y después salía. Aquí ya se habíamos eliminado la toma del pasillo, ¿cierto? Y aquí el oso directamente entraba, abría la puerta y llegaba a la pieza del hijo. Eso entonces es como la versión final del storyboard. Con esta versión final del storyboard nosotros pasamos a lo que va a ser la animática. Esta es una selección, ¿cierto?, de páginas desde el principio, en la misma secuencia, como se ven las páginas del storyboard. En la parte como técnica nosotros trabajamos con un software que se llama Toon Boom Storyboard,
y que nos permite como todo este proceso hacerlo un poco más rápido que hacerlo a mano. ¿Ya? Como automatiza varias cosas, como la duración. Lo interesante de un modo storyboard también es que nos permite hacer ahí mismo la animática. Y bueno, como hacemos ahí mismo la animática, lo que les voy a mostrar ahora es justamente la versión ya transformada en animática de esta misma secuencia. Nosotros partimos, ¿cierto? Entonces con un borrador, pasamos en limpio ese borrador, y cuando tenemos ese borrador del storyboard pasado en limpio, hacemos entonces, le asignamos tiempo a los planos y hacemos esta animática. Ah, ahí abrió, sí. Bueno, veamos. Ahí está. Ahí está la misma secuencia, pero ya con los tiempos asignados. Y con cierto ajuste de movimientos de cámara también. Ahí está. Entonces, como les decía recién, lo más importante del storyboard, por ejemplo en live action o en películas, cortometrajes que son filmados, no es tan importante el storyboard en términos de que, como nosotros en live action, ¿cierto?, trabajamos con una cámara, una misma escena la podemos grabar desde diferentes ángulos. Y al momento de hacer el montaje, la edición, podemos elegir cuál es el ángulo que funciona mejor, cuál es el ángulo que queda mejor con el siguiente y con el subsiguiente. En cambio, en animación no podemos darnos ese lujo, menos aún en animación 2D, ¿cierto? Donde hacer un cambio de ángulo significa rehacer todo el trabajo, no significa solo poner otra cámara, porque no se puede, ¿cierto? Hay que hacer todo de nuevo. Entonces, en ese sentido, en el storyboard, en lo que es animación, cobra una relevancia fundamental, ¿cierto? Porque nos permite tener seguridad sobre lo que vamos a hacer. Si nosotros tratamos de hacer una animación sin un storyboard, probablemente nos equivoquemos mucho, gastemos mucha más plata de la que tenemos como presupuestada, porque vamos a tener que ocupar más de nuestro tiempo, más gente reanimando planos y todo eso. Entonces, el storyboard lo que nos sirve fundamentalmente es para tener claridad sobre lo que vamos a hacer. Hay un par de cosas más que se me cerró la presentación. Voy a tener que pasar rapidito aquí. Que hay una imagen acá al final que les quiero mostrar. ¿Qué es esa? Bueno, es la página del corto es verstory.bankroad.cl, ahí pueden ver como más información. Y me gustaría también, pues dejarlo invitado ahí para que vean en Facebook nuestra página de Facebook, le den ahí like y las vean las series Flipos y Molina y Perlita en Netflix. Antes de irme, les quiero mostrar un making of bien cortito para que vean como un poco más del resto del proceso, ¿cierto? O sea, en el fondo, una vez que nosotros terminamos el storyboard, empezamos a hacer los modelados, después hacemos la animación, el render, todos esos son procesos que abarcan otra charla, pero me gustaría mostrarles por lo menos el making of para que tengan ahí como una pincelada del proceso.
Gracias, chiquillos. ¿Preguntas? Aló, aló, aló. Bueno, antes de pasar a la pregunta, yo quiero hacer dos acotaciones. A mí me gusta mucho el trabajo de Gabriel y de Punk Roboc, porque ellos hacen, el trabajo final de ellos es en CGI, en 3D, como los conocíamos en nuestra generación. Claro. Pero todo el proceso previo es análogo. Ellos hacen los bocetos a mano, el storyboard a mano, y eso a mí me llama mucha atención, porque con todas las herramientas que hay ahora podrían hacerlo perfectamente en digital, con tablet y qué sé yo, pero ellos prefieren hacerlo a mano, y el resultado final es bueno, lo que logramos ver acá. Y la otra acotación es que yo me dedico a la narrativa gráfica, yo hago cómic, soy guionista de cómic. Y me gusta la cercanía que tenemos con el trabajo que hacen los chicos en animación. O sea, en cómic también hay que hacer el diseño de personajes, también hay que buscar la referencia. El proceso creativo que tienen ambas disciplinas es muy similar al principio, a pesar de que el resultado final es completamente diferente, los soportes son diferentes. Nosotros seguimos trabajando en papel y ellos lo hacen en animación, pero todo el proceso previo es muy cercano, entonces somos como primos, una cosa Claro, por el estilo, sí. creativamente hablando. Y ahora las preguntas que tengan ustedes. Aló. Dos preguntas. Una, ¿qué programa usaste para animar todo? O sea, ¿qué programa usaron para animar todo eso? Bueno, el programa principal es Maya. En Maya como que en el fondo juntamos los elementos, es 3D. Pero ojo ahí como que nosotros de alguna manera vemos Maya como un programa que nos permite reunir elementos de diferentes tipos de programas. O sea, no todo está hecho en Maya. Si se fijaron, por ejemplo, todos los fondos de los escenarios son todos dibujos. Parecen como 3D porque están integrados por medio de la iluminación, pero son dibujos. Como que eso es algo que hay que, en el fondo, sacarse, sobre todo la gente que haga en 3D, como sacarse el rollo de que todo tiene que ser 3D, todo tiene como una cosa purista que tiene que ser así, sino que hay que combinar como para lograr como un resultado que se vea bien. ¿Ya? Como, sobre todo también tiene que ver con el manejo de presupuestos. No todo puede ser modelado porque no nos da el tiempo. Modelar es mucho más largo que hacer un dibujo bien pintado, ¿cierto? Sobre todo como ese tipo de escenarios con más elementos. Entonces, como te decía, lo principal es Maya, pero ocupamos igual otros software como Photoshop para pintar, sobre todo las texturas. También vieron que hay una parte que está animada completa en como estos monitos de papel, como sombras chinas, que también, pues eso no está hecho en Maya, sino que está hecho en Anime Pro y después en After Effects lo combinamos en Maya. Perdón, lo combinamos con los elementos que rendereamos de Maya. Gran parte de lo que le da la calidad como visual de texturas, todo eso son texturas que se hicieron en Photoshop. O sea, nosotros rendereamos esto sin las texturas de Photoshop, que son texturas 2D, se ve mucho más plano, ¿cierto? Se vería... No tendría como la calidad, la riqueza como visual que tiene si no fuera por el aporte de estos otros trabajos que se hacen desde otros programas. Entonces eso es pues, un poco Maya el software principal. Ya, y lo otro que como que me hizo, no sé cuál fue la intención que hicieron como al principio de cuando el oso empieza a tocar su instrumento al niño. Hay una pose que tienen la familia, o sea, el oso con la mamá y el hijo, y que tienen al final. No entendí muy bien cuál era como la intención principal, porque al principio me di cuenta de que los padres están abrazando al hijo y después era la mamá con el hijo abrazando al padre. No sé cuál fue como... Pensé que querían hacer como que era como todo como una imaginación, todo el cuento que se veía adentro, pero como que eso al final como que me rompió esa ilusión. Ya. No sé cuál es la intención de Mira, de eso. voy a ser bien sincero, son diferentes fotos de la misma familia, no hay como una intención específica, podrían haber estado a lo mejor los tres uno al lado del otro, como, por lo menos para esas imágenes la idea era mostrar que eran una familia. ¿Ya? Ahora, lo que sí es verdad y que nosotros estamos como de alguna manera, yo siempre lo pensé, de esa forma es que el corto le pide harto al público, al espectador de interpretación de qué fue lo que pasó con la mamá, como que eso fue con el hijo, con la familia.
¿cierto? ¿Están o no están? De alguna manera eso es algo que yo quería que fuera así, en el sentido que esas son las películas que a mí me gustan, las que me piden a mí que interprete cosas. No sé si... como a lo mejor es más fácil, obviamente, como yo les decía al principio, es más fácil los cortos de Pixar donde la historia está cerrada, está entregada, no queda nada a la interpretación y son chistosas y funcionan súper bien. Y ese es un tipo de cine. Pero a mí me gusta más como este otro tipo de cine donde tú tratas de interpretar cosas. Y en ese sentido creo que es súper bueno que cada uno tenga su propia interpretación de la película. Como que la película no sea lo mismo, lo que tú rescates no sea lo mismo que la persona que está al lado. Mi intención es una, pero lo que ve el público puede ser algo totalmente diferente. ¿Ya? Entonces, yo creo que en ese sentido tu interpretación no es que esté mal, sino que es eso, pues es tu interpretación. ¿Ya?